Hola para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de mi parte. El día de hoy en este video quiero hacer la lectura íntegra de un artículo que salió el día de ayer en el diario El Espectador del filósofo y profesor colombiano Damián Pachón Soto, profesor de la Universidad Industrial de Santander en la ciudad de Bucaramanga. Y este artículo es un artículo que habla sobre el libro de la politóloga Paula Biglieri y de la filósofa Luciana Cadaji, Siete ensayos sobre el populismo, libro que ya he finalizado la lectura del mismo. Y este ensayo, o este artículo mejor dicho, que realiza el profesor Pachón, me parece muy importante leerlo porque estamos en un momento de coyuntura electoral en Colombia, en donde ya hubo unas elecciones parlamentarias y se vienen las elecciones presidenciales. Y entonces, pues sin más, quiero hacer la lectura del mismo. Entonces voy a comenzar. El populismo no es como lo pintan. El populismo no es demagogia, autoritarismo, antidemocrático. No implica el endiosamiento de un líder que pase por encima de las instituciones y tampoco existe el populismo de derecha. Estas, entre otras, son ideas que la filósofa Luciana Cadagia y la politóloga Paula Biglieri defienden en su polémico libro Siete ensayos sobre el populismo, publicado en noviembre del 2021 por la editorial Herder. El tema resulta de interés en nuestra coyuntura electoral. Recientemente el candidato del pacto histórico Gustavo Petro propuso la construcción de un tren elevado que comunique el Chocó con el Caribe. Frente a esta ambiciosa propuesta encaminada a la integración del país, a fortalecer el mercado interno y la infraestructura, los opositores salieron a tildarlo de populista. Pues bien, esa calificación alude en este contexto a demagogia, a prometer lo que supuestamente no se puede cumplir. En pocas palabras, es asociada a una promesa o a una mentira deliberada para obtener votos. Y es que el adjetivo populista ha tenido una mala factura en los medios de comunicación y en los sectores políticos. El populismo es asociado con experiencias históricas concretas, eso sí, muy selectivamente escogidas. Ha sido asociado con el autoritarismo, con actitudes dictatoriales y antidemocráticas, autocráticas, con la reducción de lo múltiple y lo heterogéneo y hasta con el fascismo. Pero, ¿es posible una lectura distinta? ¿Es posible una teoría renovada del populismo? Esa es la tarea teórica que emprenden Luciana Cadagia y Paula Biglieri en Siete ensayos sobre el populismo, previamente publicado por la editorial Herder, como ya lo habíamos mencionado. Ahora, ¿cómo lo hacen? Veamos. Bien conocida es la afirmación de Félix Guattari y de Gilles Deleuze, según la cual la filosofía consiste en crear conceptos cuando estos son necesarios. Pero no existe esta única opción, no. Es posible resemantizar o darle otros contenidos a conceptos ya existentes. Es posible resemantizándolos, dándoles nuevos significados. De esta manera, conceptos como pobreza, igualdad, libertad, bienestar social, por ejemplo, pueden enriquecerse y decir mucho más de lo que habitualmente dicen. Se trata de asumir con Luis Althusser que en la lucha política, ideológica y filosófica, las palabras también son armas. Este combate filosófico por las palabras es una parte del combate político. Pues bien, lo que hacen las dos autoras es dar una auténtica batalla filosófica por el populismo. Por eso es un texto polémico, donde polémica significa, para decirlo con Rafael Gutiérrez Girardot, guerra intelectual, o lo que es lo mismo, argumentar para tener razón donde el otro no la tiene, o para sentar un punto de vista, una lectura, una perspectiva que igualmente puede ser debatida. El punto de partida de las autoras es la obra de los pensadores Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, quienes a partir de su libro Hegemonía y Estrategia Socialista de 1985, desde el posmarxismo, rescataron la idea de una democracia radical, lo que llevó a reevaluar el concepto de populismo y darle una connotación positiva.
Estas ideas fueron ampliadas por Laclau en su libro La razón populista del año 2005. Hay que anotar que la obra del filósofo argentino, fallecido en el año 2014, dejó una fuerte impronta a finales del siglo pasado y comienzos del siglo presente. Su obra fue discutida por pensadores de la talla de Slavoj Žižek, Judith Butler o Enrique Dussel. Pues bien, en esa línea de debates y combates se inscribe la lectura de Cadagia y de Viglieri. La idea inicial es la de la prelación de lo político sobre lo social. Es más, lo social no es algo dado, definitivo, ocluido, cerrado, sin fisuras, sino que es constituido políticamente. Lo político precede a lo social y lo instituye. Por eso el sentido es algo que se disputa políticamente, que se combate. Esto se entiende a partir de la diferencia entre lo político y la política, distinción que remite a la famosa diferencia ontológica de Heidegger, la diferencia entre lo ontológico y lo óntico. Es decir, lo político es ontológico, antagonismo, conflicto, contradicción, atravesado por la falta, y la política sería lo óntico, las cristalizaciones de sentido, los nodos, las instituciones, el Estado, los poderes constituidos, los parlamentos, etc. Así, el antagonismo es negatividad, como dice Chantal Mouffe, y es irreductible y es el motor de cualquier transformación en la sociedad. Pues bien, desde este punto de vista, el populismo es una lógica de lo político, es una ontología de lo político caracterizado por la falta, que deviene en demanda, que dicotomiza el espacio social en dos, creando identidades políticas, etc. El populismo debe entenderse como una articulación de las demandas del pueblo, orientadas por un ideal igualitario, popular, de expansión de los derechos democráticos. El populismo se toma en serio la idea de Rousseau según la cual la libertad presupone la igualdad, pues de lo contrario no es en absoluto libertad o es libertad a medias. En el populismo es el pueblo el que insurge, se organiza y disputa el sentido de lo social, batalla por las instituciones y la transformación de las reglas de reparto de lo sensible, para decirlo con Jacques Rancière. Por eso las dos autoras sostienen: entendemos el populismo como una corriente de pensamiento emancipador, inserto en los debates filosóficos y políticos actuales. Es, en otras palabras, el modo en que los plebeyos disputan la res pública, que las oligarquías desean conservar como un tesoro para sí. Y eso es lo que en este momento está sucediendo en Colombia, como por así decirlo en un comentario a esta parte. En este momento en Colombia, digamos que hay un movimiento de corte populista, ¿sí?, en donde se busca disputar el poder, la hegemonía política a las oligarquías que siempre han gobernado el país. Sigo con la lectura. Por eso el rechazo al populismo lo que pone de presente es el temor al pueblo, el temor a la voluntad popular creativa, críticas que provienen desde el modelo neoliberal y su culto a los procedimientos presuntamente neutros, del marxismo, que endilgó al populismo haber abandonado la lucha de clases y haber desplazado al proletariado, de teorías sociológicas que vieron en el populismo un obstáculo para alcanzar la modernización y el desarrollo, o actualmente del neoliberalismo que se basa en la lógica de la empresa y del emprendimiento individual, y que rechaza la dimensión colectiva e incluyente del populismo. Es lo que en este momento está sucediendo en Colombia. En este momento en Colombia hay un temor al pueblo, hay un temor por parte de unos grupos económicos y de unas castas políticas y de unos partidos y unos grupos políticos que han detentado el poder, concretamente del uribismo, que le temen realmente a un gobierno radicalmente diferente a lo que ha habido hasta ahora en Colombia. Entonces vamos a seguir con la lectura. Dice: el populismo parte del pluralismo, de la diversidad, del antagonismo, de la falta de lo social, de las demandas del pueblo. Este no es una sustancia, el pueblo no es una sustancia o una cosa ya dada. El pueblo solo tiene realidad cuando se convierte en un actor colectivo. Por eso no es un concepto sociológico, sino un concepto político. Ahora, estas demandas, necesidades deben reivindicarse, deben articularse políticamente de tal manera que permita formar una cadena de equivalencias, es decir, un significante vacío que las una, que una esos eslabones particulares. Por ejemplo, en un barrio con problemas de sanidad, educación, inseguridad, violencia, falta de atención en salud,
puede ser la idea de justicia social la que opere como un universal, es decir, como un significante vacío que una esas demandas diferenciadas y la haga emerger al pueblo como un actor político. Esa articulación del pueblo, sin eliminar las demandas diferenciales y específicas, es fundamental para la creación de identidades políticas y para el logro de lo que Gramsci llamó hegemonía. En la hegemonía es un particular el que pasa a representar el todo social, pero la hegemonía nunca es definitiva, no se cierra y por eso puede ser disputada políticamente. Y por eso el populismo no tiene nada que ver con el sueño delirante de construir un pueblo uno, identitario, cerrado, suturado, obturado o excluyente. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque me parece muy importante esta parte y es lo que muestran precisamente Paula Viglieri y Luciana Cadaglia. El populismo no pretende que la sociedad sea una sociedad homogénea, en la que todos los individuos piensen de la misma manera, crean en lo mismo, hagan lo mismo y donde se pierdan las diferencias de los diferentes grupos, de los diferentes individuos y de las diferentes luchas particulares que tienen estos grupos. Me refiero, por ejemplo, a comunidades LGBT, a las comunidades feministas, a los diferentes sindicatos que luchan por los diferentes intereses que puedan tener en sus diferentes grupos, sino que el populismo, digamos que es la unión de todas estas fuerzas para buscar disputar la hegemonía política en una sociedad. En este caso, por ejemplo, en Colombia en este momento se está presentando esa situación en donde digamos que hay un malestar general que está haciendo que haya una gran cantidad de personas de diferentes grupos con diferentes intereses que están unidas por un cambio en la sociedad y que quieren un gobierno diferente. Entonces digamos que el populismo y el pueblo tiene que ver con eso. Y el pueblo no está dado, sino que va cambiando, se va transformando, va añadiendo nuevos actores a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que Damián dice aquí que el pueblo del populismo no es una unidad entendida como una identidad cerrada sobre sí misma, que expulsa las diferencias, sino que por el contrario el pueblo es posible gracias a la heterogeneidad constitutiva y a la posibilidad de expresarse mediante diferencias que se articulan. O sea que a eso es lo que básicamente se refiere la cuestión acá. El pueblo y el populismo no cancela las diferencias de la sociedad como tal, sino que es una construcción relacional, ¿sí? Entonces a eso es lo que se refiere él. Y que en este caso las instituciones de la sociedad son claves para la construcción del pueblo. Grupos, sectores, asociaciones, partidos, asambleas como mediaciones que juegan un papel central en la disputa política por las instituciones y por el Estado. Por lo demás, entonces en el populismo el Estado no es una construcción cerrada o monolítica tampoco, ni un instrumento opresor vertical sobre la comunidad. El Estado, como toda institución, puede ser disputado políticamente, pues es una institución imperfecta, con fisuras y fallas, atravesado por fuerzas antagónicas, susceptible de ser hegemonizado. Y eso es lo que en este momento está pasando en Colombia. En este momento en Colombia el Estado vuelve a estar en disputa, y más aún cuando en este momento el Estado colombiano bajo el actual gobierno está evidenciando unas fallas gravísimas que hacen que precisamente una parte de la sociedad esté cansada del gobierno actual. Debido a lo anterior, el populismo no es antiinstitucionalista, sino que asegura los triunfos creando disruptivas. Asume que el Estado puede operar sobre las demandas y las necesidades populares, ¿sí? Entonces dicen las autoras, nosotros consideramos la posibilidad de una institucionalidad populista construida por los de abajo, en los términos de un tipo de articulación institucional muy poco explorada hasta ahora. Por eso es posible hablar de un populismo republicano, que asume la inerradicabilidad del conflicto y que, como Maquiavelo, piensa que las libertades, las instituciones y lo social se mantienen y evolucionan justamente gracias a esa irreductibilidad del conflicto social. El conflicto desde esta perspectiva, como ya decía el sociólogo y filósofo George Simmel, es positivo y creativo. O sea, aquí básicamente lo que se está mostrando es que la política es el sitio en el cual se desarrollan los antagonismos sociales, los antagonismos humanos.
que básicamente la realidad humana es una realidad conflictiva y nunca vamos a superar eso realmente. Entonces por eso siempre la política va a ser un terreno de disputa, y lo político evidencia precisamente eso, los antagonismos, las luchas sociales y la naturaleza conflictiva, por así decirlo, de los seres humanos. Entonces el populismo en esta lectura es necesariamente emancipador, pues está atravesado por la heterogeneidad, por el pluralismo, la diversidad, el antagonismo. Y por eso nada tiene que ver con los nacionalismos identitarios, xenófobos, conservadores, neoliberales, anegados por la idea cerrada de nación, de raza, religión y heteronormatividad. En realidad, para las autoras del libro, los casos de Bolsonaro en Brasil, de Trump en Estados Unidos, de Vox en España y Erdogan y otros más, nada tienen que ver con el populismo. Son fascismos cuya lógica es la de la exclusión, incompatible con la extensión democrática y la mayor universalización posible de los derechos, de las libertades, de la igualdad y de la no servidumbre. Y yo diría que en Colombia tenemos algo igualito o algo parecido con el uribismo, que tiene rasgos fascistas y completamente excluyentes. Entonces el fascismo asume la creencia de que para poder gobernar y garantizar el orden necesita recomponer la unidad perdida de la comunidad, y a su vez esa unidad perdida habría venido originariamente por la intromisión de una presencia exterior que la amenaza desde adentro. El otro, ya sea el inmigrante, el campesino, el indígena, el negro, la mujer, el gay, la lesbiana o el trans, opera como un elemento de alteración de la unidad. El fascismo opera como con la fantasía de poder alcanzar el pueblo uno, es decir, un pueblo sin antagonismos ni diferencias. Por eso no existe el populismo de derechas, dicen Vigliari y Cadaglia, y esto en términos de una contradicción en sus términos, ¿sí? Bueno, esto en mis términos sería una contradicción en sus términos, dice Damián. Otro aspecto de esta teoría renovada del populismo tiene que ver con la idea del líder y del papel del liderazgo en las disputas políticas, en las formas políticas y en las revoluciones. Aquí ellas parten de la idea de la pensadora Chantal Mouffe cuando dice: es muy dificultoso encontrar ejemplos de los movimientos políticos importantes sin un líder prominente, pues la cuestión del líder y del liderazgo es tan viejo como Occidente mismo. Basta pensar en Pericles y en el movimiento democrático antiguo en Grecia, pero el asunto de fondo es que el vínculo entre el líder y el pueblo no es que el pueblo se someta al líder. Hay un conjunto de mediaciones entre ellos, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil. Lo que ocurre es que el líder opera como un significante vacío que articula al pueblo y el cual también genera procesos de identificación con el liderazgo. Debido a que el pueblo también está hecho de un tejido de instituciones, no le es posible al líder fetichizarse para decir lo conduce. Desde su punto de vista, el líder siempre es un primus inter pares, o sea, es un igual entre los pares. El líder siempre es responsable y debe dar cuenta ante la comunidad. En mis propios términos, el liderazgo es un plebiscito que se refrenda todos los días. En el líder también pueden estar encarnadas las batallas pasadas, las fuerzas históricas derrotadas previamente. Por eso nunca se trata de una mera voluntad individual que dispone de las cosas a su gusto y que puede adquirir rasgos más o menos autocráticos según el caso. Cabe aquí la afirmación de José Martí: no es que los hombres hacen los pueblos, sino que los pueblos, con su hora de génesis, suelen ponerse vibrantes y triunfantes en un hombre. El líder solo es posible por un pueblo que lo reconoce. No es una instancia trascendental independiente de la gente a quien debe su legitimidad. Aquí voy a hacer una pausa para hacer un comentario con respecto al tema del pacto histórico y de Gustavo Petro como líder precisamente de este movimiento y de un proceso que se viene adelantando en este momento en el país. Aquí tengo que aclarar que Gustavo Petro es un líder y no es un caudillo o no es alguien que se vaya a transformar, por así decirlo, en alguien que va a imponer su voluntad por sobre la comunidad en general, sino que antes, por el contrario, digamos que en este momento el líder de la Colombia humana está representando un malestar general que tiene parte de la sociedad colombiana y que tiene que ver con una crisis que está teniendo Colombia hace muchísimo tiempo.
¿sí? Y que por eso, en ese sentido, digamos que este pueblo articulado como diferentes grupos que quieren un cambio radical, un cambio importante en el Estado colombiano, digamos que se identifican en este líder como el que puede, digamos que estar a la cabeza de esos cambios, pero sin que por ello se vaya a transformar pues obviamente en un dictador o en un tipo de persona así por el estilo. Entonces en ese sentido esta parte es muy importante. Finalmente, volviendo pues a la lectura, hay que decir que lo que han hecho las autoras en este libro, Valiente, es pensar a contracorriente, es hacer un esfuerzo teórico por dislocar el sentido común prevaleciente en las discusiones de pasillos, de los políticos o de los medios hegemónicos. Es un libro que también aborda el tema de la militancia y del feminismo populista y que exige para su lectura un debate con la teoría política contemporánea y el psicoanálisis. Con todo, quisiera plantear algunos elementos para la discusión. El primero, ¿es válido igualar lo político concebido ontológicamente con el populismo? ¿Qué ocurre con otras propuestas de ontología política, otras formas políticas? ¿Podrían ocupar ese mismo lugar de privilegio? Si el populismo es también un cierto constructivismo político, ¿no puede devenir realmente en autoritarismo? El segundo aspecto es que se echa de menos en el texto una discusión con algunas tendencias actuales de la filosofía política de la región, específicamente con la obra de Enrique Dussel en textos como Estatuto Ideológico del Discurso Populista del año 1977 y 5 tesis sobre el populismo del año 2007. Me parece que en esos textos hay elementos interesantes para el diálogo, por ejemplo, algunas construcciones teóricas sobre el liderazgo, el pueblo y lo que él llama el analógico hegemónico, que permite cuestionar la teoría de la lógica de equivalencias de Laclau. Igual diría de algunas críticas que hace Santiago Castro Gómez a Laclau en su libro Revoluciones sin sujeto, del año 2015. Un tercer elemento que falta profundizar, si bien es un discurso teórico en construcción, es el tema de los afectos, de la movilización de los afectos, que es mencionado algunas veces, por ejemplo, con la articulación feminista por el amor, pues estos también constituyen una dimensión ineludible de la política, como bien reconocía ya Gramsci el siglo pasado. Tal vez estas discusiones contribuyan a la tarea de repensar un populismo como articulación política del pueblo para los tiempos actuales. Bueno, yo cerraría, digamos que la lectura de este artículo mostrando que, y esto inspirado pues en Michel Foucault, que el populismo, lo que tenemos que entender aquí es que el populismo no es una práctica peyorativa, sino que puede convertirse en una práctica política que, digamos, que dispute la hegemonía política, que dispute la hegemonía del Estado, ¿cierto?, que dispute la hegemonía del sentido común en una sociedad y que a partir de ahí contribuya a la transformación de la sociedad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece muy importante tanto este libro como el artículo que hace el profesor Damián Pachón acerca del mismo, y que por eso quise leerle a ustedes el día de hoy, para que vean ustedes que si los medios de comunicación tildan a este momento al movimiento del pacto histórico como un movimiento populista, hay que pensar muy bien en eso, porque efectivamente no sería así. Estamos en este momento ante un populismo, en el caso de Colombia, que lo que está haciendo es articulando o uniendo a diferentes sectores de la sociedad que están cansadas de los gobiernos que siempre han estado en Colombia, y concretamente en los últimos 20 años del uribismo, que lo único que han hecho ha sido agravar las crisis que tiene la sociedad colombiana y que se han visibilizado muchísimo más a partir de la pandemia del coronavirus y de lo que ha sucedido con este nefasto, pésimo gobierno del señor Iván Duque. Les agradezco entonces muchísimo la atención y que le presten atención que le hayan prestado pues atención a la lectura de este artículo, y pues nos vemos en otra oportunidad. Feliz día.